Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Una ley falsa nos dice que los propietarios de viviendas que se defienden son tratados como delincuentes. Si la casa de un inglés es su castillo, hoy en día puede parecer que ya no tiene derecho a defenderla. Pensemos en el infame caso de Tony Martin, un granjero que fue condenado por asesinato en 2000, por matar a tiros a un intruso que irrumpió en su granja en mitad de la noche. La prensa popular describió a Martin como un héroe, y un trágico ejemplo de cómo la ley convierte a propietarios inocentes en delincuentes. Pero, en realidad, la ley inglesa establece claramente que puedes defenderte a ti mismo, a tu familia y a tu propiedad contra los intrusos. El mensaje clave aquí es, una ley falsa nos dice que los propietarios de viviendas que se defienden son tratados como delincuentes. Según las leyes de autodefensa inglesas, incluso matar puede estar legalmente permitido siempre que sus acciones cumplan dos criterios vitales. En primer lugar, debe haber creído que el uso de la fuerza era necesario para protegerse de cualquier daño. Fundamentalmente, no importa si tienes razón en esta suposición, solo importa que realmente pensaste, en ese momento, que tu vida estaba en peligro. Por ejemplo, si hieres gravemente a un agresor enmascarado que corre hacia ti con un machete, y luego te das cuenta de que en realidad era un artista infantil disfrazado de Winnie the Pooh, aún podrías afirmar que actuaste en defensa propia. En segundo lugar, su respuesta debe ser proporcional a la amenaza a la que se enfrenta. Por ejemplo, si alguien te da una bofetada y tu respuesta es dispararle, entonces tendrás dificultades para convencer al jurado de que actuaste de manera razonable. El propietario convicto, Tony Martin, afirmó que de repente se encontró cara a cara con los intrusos de la casa, pero la verdad era mucho más siniestra. En vez de eso, Martin oyó a los intrusos acercarse a su casa. Mientras aún estaban en su jardín, Martin se vistió en silencio, cargó su arma y bajó las escaleras. Luego, acechó hasta estar seguro de que los intrusos habían entrado y no podían escapar. Finalmente, disparó para matar. En lugar de creer que se estaba defendiendo a sí mismo y a su propiedad, Martin se nombró juez, jurado y verdugo esa noche, utilizando una fuerza mortal y totalmente desproporcionada. Por lo tanto, no fue condenado porque la ley esté sesgada en contra de los propietarios de viviendas, sino porque no cumplió ninguno de los criterios vitales para la defensa propia. La ley inglesa está obligada a actuar en beneficio del niño. Charlie Gard tenía solo 2 meses cuando le diagnosticaron una enfermedad rara llamada síndrome de agotamiento del ADN mitocondrial o MDDS. Cuando tenía 6 meses, Charlie ya era residente permanente en el Hospital Infantil Great Ormond Street y no podía respirar sin un ventilador. En efecto, estaba ciego y sordo, no podía mover los brazos ni las piernas y tenía una función cerebral muy anormal. De hecho, su calidad de vida era tan mala que sus médicos quisieron retirarle la ventilación. Pero los consternados padres de Charlie no estaban de acuerdo. Querían llevar a Charlie a los Estados Unidos, donde un médico le había ofrecido un tratamiento pionero. Por lo tanto, se le pidió al tribunal que se pronunciara sobre si Charlie podía viajar a Estados Unidos o si debía quedarse en Inglaterra y morir. El mensaje clave aquí es, la ley inglesa está obligada a actuar en beneficio del niño. Cuando los tribunales se pusieron del lado del Servicio Nacional de Salud, las protestas se escucharon en todo el mundo. Tanto el Papa como Donald Trump se pronunciaron en contra de la decisión del tribunal. Muchos comentaristas opinaron que los padres de Charlie deberían ser los que decidieran qué era lo mejor para su hijo. Pero por triste que sea este caso, ¿debería la ley permitir siempre a los padres tener la última palabra sobre el bienestar de sus hijos? Podría decirse que no. Consideremos un caso de 2005 que involucra al hijo de devotos testigos de Jehová. Los tribunales dictaminaron que el niño podía someterse a una operación que le salvara la vida, a pesar de que los padres estaban en contra debido a sus creencias religiosas. En el caso de Charlie Gard, el tratamiento que sugerían sus padres solo se había probado en ratones, y no había demostrado su éxito en humanos. Desde mediados del siglo XX,
los tribunales ingleses han resuelto las disputas sobre el bienestar de los niños basándose en lo que es mejor para el niño, y no en los deseos de sus padres. Poner el interés superior del niño en primer lugar garantiza que los niños tengan sus propios derechos, así como su propia protección ante la ley. Charlie Gard falleció el 28 de julio de 2017. Aunque este fue un caso triste sin ganadores, está claro que los intereses de Charlie siempre estuvieron en el centro de la decisión legal. La ley inglesa establece que los ciudadanos tienen el deber de cuidar a sus conciudadanos. Si nos guiamos por los informes de los medios de comunicación, nunca ha sido tan fácil conseguir dinero a cambio de nada. Abre cualquier periódico sensacionalista del Reino Unido, y es probable que encuentres artículos sobre su alocada cultura de demandas. Como el chico al que le salpicaron natillas en la cafetería de la escuela y ganó un pago de 6.000 libras, o el limpiador que se cayó por su propia mopa y recibió una indemnización de 9.000 libras. Estos casos pueden parecer ridículos, pero cuando examinamos la legislación inglesa sobre lesiones personales, empezamos a ver cómo los percances con las natillas y las fregonas pueden justificar sumas tan altas. El mensaje clave aquí es, la ley inglesa establece que los ciudadanos tienen el deber de cuidar a sus conciudadanos. Esto significa que cuando las personas realizan cualquier actividad en Inglaterra, ya sea como empleador, proveedor de servicios o como particular, tienen el deber de llevar a cabo esa actividad de una manera que no esperen razonablemente que cause daño a nadie más. Si es propietario de una fábrica, por ejemplo, tiene el deber de garantizar que sus empleados cuenten con el equipo de protección adecuado, y que sus máquinas estén bien mantenidas, y no sea probable que causen daños a quienes las utilizan. Si no se molesta en hacer estas cosas y, como resultado, uno de sus empleados se lesiona, la ley puede decidir que ha incumplido su deber de diligencia. Pero, ¿cómo deciden los tribunales la cuantía de la indemnización que se concederá a las víctimas de lesiones personales? Para llegar a una cifra adecuada, el tribunal considera el dolor y la angustia que las víctimas han sufrido como resultado de sus lesiones. Luego, el tribunal contabiliza los costos financieros inmediatos para las víctimas, como el tiempo libre no remunerado para recuperarse o cualquier costo incurrido en concepto de facturas médicas. Por último, el tribunal también considera cualquier pérdida financiera futura en la que puedan incurrir las víctimas, por ejemplo, si sus lesiones reducen su capacidad de trabajo a largo plazo. En el caso del niño que recibió 6.000 libras por haber sido salpicado con natillas, lo que los periódicos no mencionaron fue que las natillas estaban tan calientes que el niño quedó con la cara gravemente quemada. Y, como resultado, quedará marcado de por vida. Con esto en mente, pregúntese si este demandante por lesiones personales realmente recibió algo a cambio de nada o si se trata de otro ejemplo de ley falsa. Fake Law acusa a la Ley de Derechos Humanos de defender a criminales peligrosos. No hace falta decir que los derechos humanos son importantes, pero, ¿qué ocurre cuando la legislación de derechos humanos va demasiado lejos? Pensemos en el caso de Mohamed Ibrahim, un ciudadano iraquí que vive ilegalmente en Gran Bretaña. En 2003, fue declarado culpable de delitos de conducción tras verse involucrado en un accidente de tráfico, en el que murió una niña de 12 años. Cuando Ibrahim salió de prisión, el gobierno del Reino Unido intentó deportarlo de vuelta a Irak, pero descubrió que no podía. ¿Por qué? Porque un juez dictaminó que deportarlo sería una violación de sus derechos humanos. El mensaje clave aquí es, Fake Law acusa a la Ley de Derechos Humanos de defender a delincuentes peligrosos. Pero, ¿qué tan precisa es esta evaluación? Empecemos por analizar más de cerca la legislación de derechos humanos del Reino Unido. Las leyes de derechos humanos del Reino Unido están consagradas en la Ley de Derechos Humanos de 1988, que a su vez se basa en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Convenio Europeo garantiza a cada persona en Europa sus derechos humanos básicos, como el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado, y el derecho a no ser discriminado por motivos de raza, sexo o religión. En una democracia moderna, estos derechos no suenan tan controvertidos.
Entonces, ¿por qué se acusa a la Ley de Derechos Humanos de defender a peligrosos delincuentes extranjeros? Gran parte de la tensión se debe al artículo 8 de la Ley de Derechos Humanos, que se refiere al derecho a la vida familiar. Según esta disposición, por ejemplo, un ciudadano no británico puede impugnar su orden de deportación con el argumento de que tiene una familia en el Reino Unido y, si fuera deportado, se le privaría de la vida familiar. En el caso del señor Ibrahim, por ejemplo, el juez tuvo en cuenta a sus 2 hijos pequeños dependientes. Pero lo que muchos no se dan cuenta es que los tribunales no solo tienen en cuenta el derecho del demandante a una vida familiar, sino también el derecho de sus hijos a una vida familiar. Después de todo, si el señor Ibrahim hubiera sido deportado, sus hijos pequeños habrían perdido a su padre y habrían sufrido las consecuencias. Por supuesto, casos como el del señor Ibrahim son complicados y es posible que algunos no estén de acuerdo en que se hizo justicia. Pero no es cierto que la ley de derechos humanos esté del lado de los delincuentes peligrosos. En cambio, simplemente ve a los delincuentes como personas y también como padres. La carga de la prueba recae en la Fiscalía. Es una realidad incómoda del sistema judicial inglés que no todas las víctimas de delitos reciben justicia. Considere un escenario en el que el caso de una víctima de violación vaya a los tribunales. La víctima sube al estrado y declara, una experiencia agotadora que hace que la víctima se sienta como si fuera ella la que está siendo juzgada. Sin embargo, después de todo esto, el agresor es declarado inocente. Cuando el acusado sale libre, la víctima se queda con la sensación de que el sistema judicial estaba en su contra desde el principio. Y puede que tengan razón. Sin embargo, la razón por la que nuestra hipotética víctima de violación se sintió como si fuera la que estaba siendo juzgada durante el proceso es porque, en cierto sentido, lo fue. El mensaje clave aquí es, la carga de la prueba recae en la Fiscalía. Esto significa que el trabajo de la Fiscalía es persuadir al jurado de que el acusado es culpable, mientras que el acusado se presume inocente. No solo eso, la Fiscalía debe persuadir al jurado más allá de toda duda razonable de que el acusado es culpable. Este requisito se conoce como estándar de prueba. En nuestro escenario, esto significa que todo lo relacionado con la historia de la víctima, desde su reputación hasta su carácter y su versión de los hechos, será discutido agresivamente por el equipo legal del acusado. Y a menudo, en los casos que dependen de la palabra de una persona contra la de otra, este nivel de prueba extremadamente alto no se puede cumplir con las pruebas disponibles, y el jurado no puede condenar al acusado. Si bien esto puede parecer profundamente injusto, hay buenas razones por las que la ley opera de esta manera. Si la carga de la prueba recaía en la defensa, los acusados tendrían que demostrar su inocencia. Dado que a menudo es imposible probar una afirmación negativa, el resultado sería que más personas inocentes serían declaradas culpables. ¿Y cuáles serían las consecuencias si se redujera el nivel de prueba? Si bien el alto nivel de prueba exigido permite que algunos culpables escapen al castigo, también garantiza que, en teoría, los ciudadanos respetuosos de la ley no tengan nada que temer del sistema de justicia penal. Si los miembros del jurado no necesitaran estar convencidos, sino que solo estuvieran casi seguros de la culpabilidad de alguien, muchas personas podrían terminar condenadas sobre la base de pruebas débiles, y de un testimonio de testigos de mala calidad. ¿Querría correr ese riesgo para asegurarse de que todos los culpables acaben en la cárcel? Todos tenemos derecho a que la ley nos trate por igual. ¿Se justifica alguna vez que alguien reciba un tratamiento especial en virtud de la ley? En 2008, el público británico parecía pensar que sí. El nombre de esa persona era Sir Fred Goodwin, y en los meses posteriores a la crisis financiera de 2008, se convirtió en el enemigo público número 1. Gracias a su pésima toma de decisiones como director ejecutivo del Royal Bank of Scotland, el gobierno tuvo que rescatar al banco con grandes gastos de los contribuyentes. Tras verse obligado a dimitir, los medios de comunicación se enteraron de que todavía tenía derecho a una pensión anual de 700.000 libras esterlinas del banco, de por vida.
No pasó mucho tiempo antes de que los ministros del gobierno intervinieran. Harriet Harman, la líder de la Cámara de los Comunes en ese momento, dijo que el contrato de Goodwin podría haber sido exigible en un tribunal de justicia, pero ante el tribunal de la opinión pública no era aceptable. El gobierno, dijo, se aseguraría de que Sir Fred no recibiera su pensión. El mensaje clave aquí es, todos tenemos derecho a que la ley nos trate por igual. Si bien los comentarios de Harman pueden parecer justificados, el razonamiento en que se basan es profundamente erróneo. Uno de los principios fundamentales del sistema judicial moderno es que todos somos iguales ante la ley, y la ley se aplica por igual a cada uno de nosotros. Desde la introducción de la Carta Magna en el siglo XIII, se ha prohibido, al menos en teoría, que cualquier persona en Inglaterra reciba un tratamiento legal especial por ser quien es. Esta posición legal se fortaleció en 1689 con la introducción de la Declaración de Derechos, que afirmaba que nadie, ni siquiera los reyes y las reinas, estaba fuera del alcance de la ley. Hoy, nos guste o no, este noble principio de igualdad también se extiende a las personas que no nos gustan especialmente, incluso a personas como Sir Fred Goodwin. En otras palabras, el Tribunal de la Opinión Pública puede haber declarado a Fred Goodwin culpable de arrogante y de no merecer su pensión, pero eso no impide que su contrato de trabajo sea legalmente vinculante. Todos tenemos derecho a la protección de la ley, independientemente de nuestro sexo, raza, religión y política. De hecho, incluso si somos profundamente, universalmente, impopulares. De hecho, el Poder Judicial británico no detuvo el Brexit. En junio de 2016, más de 17 millones de británicos votaron a favor de abandonar la Unión Europea, el mayor número de personas que han votado a favor de algo en la historia política británica. Tras esta asombrosa victoria, los euroescépticos británicos esperaban una salida rápida de la UE. Pero solo unos meses después, cuando el gobierno del Reino Unido se preparaba para iniciar el proceso de retirada, se encontró con un obstáculo inesperado en su camino: 3 jueces del Tribunal Superior. Para gran disgusto de millones de personas, estos jueces dictaminaron que el gobierno no podía proceder con el Brexit según lo previsto. El mensaje clave aquí es, el Poder Judicial británico, de hecho, no detuvo el Brexit. Los jueces dictaminaron que el gobierno tendría que celebrar una votación en el Parlamento del Reino Unido para preguntar si podía seguir adelante con el proceso de retirada del Brexit. Si el gobierno se negaba a hacerlo, o si celebraba la votación y el Parlamento decía que no a seguir adelante, el Brexit no podría continuar. El efecto de esta sentencia fue sísmico, según los titulares. El Daily Mail declaró a los jueces enemigos del pueblo. Su interferencia en el Brexit no solo fue mala, como denunciaron muchos políticos y expertos, sino que también fue antidemocrática. El pueblo del Reino Unido había hablado y ahora, lo que muchos consideraban, el poder judicial eurófilo y de tendencia izquierdista los apuñalaba por la espalda. Sin embargo, para llegar a la verdad, examinemos por qué se pidió a estos jueces que se pronunciaran sobre el Brexit en primer lugar. La activista Gina Miller presentó el caso contra los planes del gobierno para el Brexit. Sus abogados argumentaron que el gobierno no tenía la autoridad para seguir adelante con el Brexit sin consultar al Parlamento. El Tribunal Superior estuvo de acuerdo con ella, y argumentó que las consecuencias de salir de la UE serían tan trascendentales que equivaldrían a un cambio en la legislación nacional del Reino Unido. Según la Constitución británica, los cambios en la legislación nacional deben ser votados y aprobados por el Parlamento. Por lo tanto, en lugar de detener el Brexit, los jueces se limitaron a describir cómo el gobierno podría lograrlo adecuadamente. Y no estaban interfiriendo en la política, porque este caso no se refería a una cuestión política en absoluto, sino a una cuestión legal. 2 meses después, el Parlamento votó a favor de iniciar el proceso de retirada, y el Brexit finalmente se puso en marcha. Si bien muchos se sintieron aliviados, otros, especialmente en la profesión legal, se sintieron muy perturbados por la oleada de ira populista contra el Poder Judicial. La ley falsa, al parecer, llegó para quedarse, y lo que está en juego nunca ha estado tan alto.